Fidel Castro. A ver, hay pocos nombres en el siglo XX que provoquen reacciones tan fuertes, ¿no? Fue sin duda una de las figuras más importantes y desde luego una de las más polémicas de la historia reciente. Para unos, un héroe, un libertador que se plantó cara al imperialismo y que llevó la educación y la sanidad a su gente. Para otros, todo lo contrario, un tirano que aplastó cualquier tipo de disidencia y violó los derechos humanos. Esta es la gran contradicción de su figura, las dos caras de la misma moneda, por así decirlo. Vamos a meternos de lleno en esa dualidad. A lo largo de este repaso vamos a ver los momentos clave de su vida que crearon esta visión tan dividida. La pregunta es, ¿cómo es posible que una sola persona llegue a representar esperanzas y miedos tan opuestos? Pues todo empieza aquí. Porque, a ver, Fidel no nació siendo revolucionario, ni mucho menos. Era hijo de un terrateniente gallego, una familia acomodada. Fue en la Universidad de La Habana donde todo cambió, donde sus ideas se fueron radicalizando, y pasó de la política de estudiantes a estar convencido de que solo las armas podían cambiar Cuba. Su primer gran golpe fue un auténtico desastre militar. El asalto al cuartel Moncada en el 53 fracasó de forma estrepitosa. La mayoría de su gente acabó muerta o capturada. Castro terminó en la cárcel, pero, y aquí viene lo curioso, esta derrota se convirtió de alguna manera en su primera gran victoria política. Y esta frase lo cambió todo. Durante el juicio, en lugar de defenderse, se lanzó a un discurso de horas que acabó siendo su manifiesto. La historia me absolverá. Ojo, que no era solo una frase para la galería, era toda una declaración de intenciones, un plan para una nueva Cuba que caló hondo por toda la isla. Después de que lo amnistiaran, se fue a México a preparar la vuelta. Y lo que pasó después es que de verdad parece de película. Un viaje clandestino, un desembarco que fue un desastre y una guerra de guerrillas contra un ejército que era infinitamente más grande. Las probabilidades estaban totalmente en su contra. Es que si nos fijamos en cómo pasó todo, de los 82 que llegaron en el yate Granma, solo sobrevivió un grupito para llegar a Sierra Maestra. Pero desde ese núcleo tan pequeño, su movimiento empezó a crecer, a ganar el apoyo de la gente, y en poco más de 2 años, el régimen de Batista se vino abajo. Imaginen la escena. Entra victorioso en La Habana, todo el mundo celebrando, y va a él y suelta esto. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. Sabía perfectamente que derrocar al dictador había sido, en comparación, la parte fácil. Lo que venía ahora, gobernar y levantar su revolución, eso sí que iba a ser un reto. Y efectivamente, ese reto no tardó en llegar, y tomó la forma de un conflicto que marcaría todo su gobierno. Porque esto no era una simple pelea de vecinos, era un choque de ideologías, el comunismo llamando a la puerta del capitalismo en plena Guerra Fría. Lo que de verdad llama la atención es lo rápido que se lió todo. Las reformas agrarias de Castro, que eran la base de su revolución, chocaron de frente con los intereses económicos de Estados Unidos. Washington responde con un embargo, Cuba se echa en brazos de la Unión Soviética y de ahí a una invasión fallida. Cada paso era una respuesta a la anterior, cada vez más fuerte, hasta llegar al punto más caliente de toda la Guerra Fría. Pues a un pelo. El descubrimiento de misiles nucleares soviéticos en Cuba provocó un bloqueo naval estadounidense. Durante 13 días el mundo entero aguantó la respiración. Al final, un pacto secreto entre Kennedy y Khrushchev evitó el desastre, aunque Castro, por cierto, se sintió bastante ninguneado en esa negociación final. 638. Es que el número es increíble. Da igual si la cifra es exacta o no. Lo que nos dice es la obsesión, la intensidad de los intentos de la CIA y de los exiliados cubanos por quitárselo de en medio durante décadas. Y ojo que algunos de los planes eran de película de espías mala. De verdad, puros que explotaban, un traje de buceo envenenado, una caracola bomba, hasta rociar un estudio de televisión con LSD para que perdiera los papeles en directo. Parece de broma, pero no lo era. Bueno, pues Castro sobrevivió a todo eso y a 10 presidentes de Estados Unidos, pero el desafío más grande de todos le llegó con la caída del muro de Berlín. Porque de un día para otro, su gran protector económico y militar, la Unión Soviética, simplemente se esfumó. El golpe fue tremendo. Sin el dinero y el petróleo soviéticos, la economía de la isla se hundió. Y así empezó el famoso periodo especial. Una época de una austeridad brutal, de escasez de todo: comida, medicinas, combustible. Claro, toda esa desesperación tenía que estallar por algún lado. Y estalló en el Maleconazo, una protesta espontánea en La Habana que fue el mayor desafío interno que tuvo Castro desde 1959. Ahí se vieron por primera vez las grietas del sistema de una forma muy clara. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al final. ¿Cómo se construye un legado tan polarizante? Después de casi medio siglo en el poder, ¿cuál es el balance?
Es que aquí está la clave de todo. Por un lado, sus defensores hablan de logros que son innegables, como acabar con el analfabetismo o montar un sistema de salud que era la envidia de la región. Pero claro, por otro lado, sus críticos recuerdan el precio a pagar. Un sistema de partido único, cero libertades y una represión durísima contra cualquiera que pensara diferente. Y por si fuera poco, está el tema de su supuesta fortuna personal. En 2006, la revista Forbes dijo que tenía 900 millones de dólares. Una acusación que, claro, chocaba de lleno con esa imagen que él proyectaba de líder austero y revolucionario. Él, por supuesto, lo negó todo. De hecho, retó a la revista a que encontrara una sola prueba, un solo dólar en una cuenta fuera de Cuba. Forbes se defendió diciendo que su cálculo se basaba en el valor de empresas estatales que él controlaba. La cosa es que el debate nunca se cerró del todo. Al final fue la biología la que le apartó del poder. En 2006, después de una operación, le pasó el testigo a su hermano Raúl, primero de forma temporal y luego ya en 2008 de forma definitiva. A partir de ahí se retiró, aunque siguió publicando sus reflexiones, hasta que murió en 2016 con 90 años. Y así volvemos al principio, a su propia frase, a su profecía. A día de hoy, el juicio de la historia sigue sin un veredicto claro. ¿Fue un revolucionario que defendió la soberanía de su país a toda costa? ¿O fue un dictador que sacrificó la libertad de su pueblo? La respuesta, al final, quizá dependa de a quién se le pregunte, o de qué parte de su enorme y contradictorio legado se decida mirar.